esta segunda sesión de los miércoles Montessori. Creo que me escucháis bien, es que me parece la conexión inestable. Si no me escucháis me lo decís por chat, ¿vale? O si hay algún problema de conexión. Hoy, como otro miércoles, nos va a deleitar Marcela Moltini con una exposición sobre el método Montessori, pero en esta sesión lo que va a hacer un enfoque más específico sobre cómo, según Montessori, se debe abordar el tema de la fantasía y la imaginación dentro de, del ambiente Montessori. Yo creo que ese tema es uno de los temas como que abarca la filosofía Montessori, que se puede llevar a cualquier aula, no simplemente tiene que estar en un método cerrado Montessori, sino que conociendo qué piensa María Montessori y de qué trataba la filosofía María Montessori en torno a la imaginación y la fantasía, podemos darnos una visión de cómo, como maestras de primaria, podemos abordar el género literario dentro del aula de educación infantil y por qué motivo se debe abordar de un modo o de otro. Marcela Moltini, para quien no la conoce, si habéis llegado a este webinar y es el primero, se formó en guía Montessori de Casa de Niños en Santiago de Compostela y también está formada como guía de taller en México. Es profesora de educación primaria y licenciada en pedagogía por la Universidad de Málaga. Lleva más de 30 años dedicada a desarrollar su pasión, que es enseñar con amor y entrega, añado yo siempre. Marcela nació en Buenos Aires, en Argentina, donde trabajó en la escuela pública y ahí descubrió las necesidades de los niños y de las niñas de los barrios marginales. De ese modo se dio cuenta de la importancia de la educación en esos barrios y al tiempo decidió formar una familia lejos de la gran ciudad y se trasladó a la Patagonia, donde ejerció en el campo público y privado trabajando en la primera escuela que implementó el trabajo por proyectos. Durante esa etapa continuó capacitándose y teniendo como prioridad dentro del aprendizaje al niño. La vida la llevó a vivir a España, donde tuvo que regresar a la universidad para poder convalidar sus títulos. Y fue cuando regresó a la universidad, en esa etapa y de la mano de una de sus profesoras universitarias, descubrió el mundo Montessori y ya no pudo alejarse de él. Marcela lleva más de 15 años vinculada a esta filosofía Montessori, ha trabajado en varias escuelas de España y de Estados Unidos y ha dado charlas informativas y cursos de introducción a la filosofía Montessori, logrando que sus asistentes pues, se reinventaran laboralmente. Actualmente ha sido abuela y ese sentimiento pues, le ha llevado también a desear difundir la filosofía Montessori más allá de las aulas. Y para ello ha creado el proyecto Con Alma Montessori, desde el que ayuda a la familia a disfrutar de una crianza respetuosa y a los profesores a reencontrarse con esa pasión por la educación. Pues sin nada más que añadir, yo dejo a Marcela para que pueda dar su exposición. Yo te voy a anclar. Vale. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar otro miércoles aquí. Y pues hoy sí, como dijo Ainhoa, vamos a hablar de algo. A ver, que quiero compartir pantalla. De un tema que no solamente... a ver, no sé por qué no puedo compartir pantalla. A ver... Sí, ahora mismo la estás compartiendo. Sí, pero no... Vale, voy a bajar esto. Okay. Y aquí. Vamos a abrir aquí. Hoy la conexión y mi internet va muy mal. Bueno, mientras esto se está abriendo, que hoy tarda un ratito, parece, pues les quiero decir que el tema de imaginación y fantasía realmente no es un tema solamente de la filosofía Montessori. Es una mirada que ella ha tenido hacia el niño y también es un tema bastante controvertido, porque creo que es la única filosofía o la única persona que se ha atrevido a decir, pues esto que estamos, como estamos manejando la imaginación y la fantasía, no es acorde a las necesidades y a los intereses de los niños. Y en algún momento, pues esto en el mundo ha hecho clic. Creo que con todas las pedagogías respetuosas en la educación, coincidimos en muchísimos puntos y estamos casi pues acordes en muchísimos puntos, pero cuando llegamos a este de la imaginación y de la fantasía,
pues es como que somos dos caminos totalmente distintos, nos bifurcamos, porque María Montessori observó, siempre quiero dejar claro que nada de lo que ella dice es que ella un día se sentó y dijo, pues mira, voy a escribir estas cosas, sino que ella observó realmente a los niños durante un periodo grande y a partir de ahí sacó sus conclusiones. Y entonces, y en estas conclusiones, pues es donde vio que la imaginación y la fantasía quizás no podían ir de la mano. Parece que el power hoy nos está, que no quiere abrir, pero bueno, yo voy a seguir hablando y ya él querrá abrir. Entonces, primero, quiero que es importante que nos pongamos qué es la imaginación. Si buscamos en los diccionarios, el concepto de imaginación es que la persona sea capaz de a través de ideas, cosas que crea, de resolución de problemas, llevar a la mente algo que tiene en la mente, hacerlo algo concreto, pero partiendo de una realidad, no parte de algo que no es real. Y la fantasía es todo lo contrario, es aquello que sí es una idea, es algo que creamos, pero no de la realidad. No hay algo real que lo sustente. Las hadas no existen. Alguien un día se las imaginó, las dibujó de una manera y pues ahora todo el mundo dibujamos hadas de esas maneras, pero en realidad nunca hemos visto nada. No podemos decir esto se parece a un hada porque no está en la realidad. Este tema es muy controvertido en una etapa de una edad que es justamente la edad en la que ustedes estáis trabajando. Entre los 0 a los 6 años, si pudimos asistir al otro webinar y si no, no importa, se los recuerdo, los niños estaban en la mente absorbente. ¿Qué pasa durante la mente absorbente? El niño absorbe todo lo que el mundo le rodea y no es capaz de separar lo bueno de lo malo, lo real de lo fantasioso, de lo imaginario, no de lo imaginario, de lo fantástico, de lo que no es real. Él absorbe todo. Por eso muchas veces, no a lo mejor no se da en la escuela, porque los maestros no solemos hacer bromas a los niños, pero si, por ejemplo, tenemos amigos que tienen niños pequeños y vemos que le hacen una broma, muchas veces los niños se ponen a llorar y todos le decíamos, no, pero ¿por qué lloras si es una broma? Y entonces ahí le explicamos la broma, que el niño sigue sin entender, y es porque el niño no tiene esa capacidad de comprensión, de poder separar entre lo que es una broma que hace un adulto y una realidad. Para él todo lo que el adulto le está diciendo es real. No es capaz. Yo no lo he visto, pero sí he tenido compañeras que con niños más pequeños, de 1 año, 2 años, sentarse a hablarles al perro, porque muchas historias que contamos son de los animales que hablan y niños sentados hablándole al perro y esperando que el perro realmente les contestara. No es que le hablan al perro porque quieren hablarle al perro, sino que quieren tener una comunicación con el perro. Yo no sé qué ha pasado, pero hoy me parece que no vamos a tener PowerPoint. Y esto no sé cómo solucionarlo, Ainhoa, ¿eh? Si le das al botón derecho del icono de PowerPoint abajo y lo cierras. A ver, es que no encuentro ningún botón. Estoy como, acá está como buscando. Mira, pincha abajo en el botón o sea, donde está el icono de PowerPoint y dale al botón derecho del ratón. Aquí, donde está el icono naranja. Sí, es que a mí en mi pantalla no me aparece ninguno. Ah. Por eso, Si le no das sé. café. ¿A ti te aparece? Es que a mí no me aparece nada. Me aparece la pantalla negra. Yo estoy viendo. A ver, voy a salir, pero no sé si voy a salir. A ver, ahí. A ver, voy a volver a intentar compartir. Sí, pero en realidad es que no se ha abierto el PowerPoint desde tu ordenador. Yo creo que tienes que reiniciar el programa PowerPoint para intentar que se abra. A ver, lo que voy a hacer es... parece que... venga. Entonces, lo que les estaba comentando.
ya sabemos cuál es el concepto de imaginación y cuál es el concepto de fantasía. Yo quiero que vean estas imágenes de esta persona, estos inventos, que todos los conocemos, los ha hecho un personaje maravilloso de nuestra historia como es Leonardo da Vinci, y que pensemos un poco, ¿esta persona se basó en la fantasía o se basó en la imaginación para poder hacer estos inventos que en su momento, muchos de ellos, solamente fueron dibujos y diseños en maquetas, porque no tenía ni siquiera los materiales para poder construirlos, y más adelante otras personas fueron las que construyeron estos inventos, ¿no? Pues él se basó en la imaginación, en ver, en observar la naturaleza, en ver el ambiente que le rodeaba, en ver a todo aquello que tenía a su alrededor para poder decir, bueno, a este problema que tengo, ¿cómo le puedo dar una solución con todo lo que me rodea? A ver, él quería volar, como las aves, y entonces pues empezó a buscar una manera y inventó varias de ver cómo podía volar. La fantasía, en vez de ayudarnos a crear nuevas cosas en base a lo que vemos, lo que hace es nos va anulando esa creatividad que tenemos. Entonces, la imaginación se nutre de 3 cositas súper sencillas y que todos podemos hacer en el aula, aunque no tengamos un aula Montessori. Se nutre constantemente de la observación. A esta edad, los niños se pasarían horas observando cómo camina una hormiguita, cómo vuela una abeja, o simplemente, yo que este año estoy de nuevo trabajando con los niños pequeños, cada vez que pasa el señor de la basura, el camión de la basura, todos los días están observando simplemente la misma actividad que hace el señor, que baja el camión, que sube la basura, y están ahí observando detenidamente, y su imaginación y su cerebro está trabajando con eso, es una información que le está mandando a su cerebro, que en algún momento quizás necesite utilizar y utilice para algo. Luego la realidad. No nos podemos basar en algo que no existe. Los niños necesitan para crear, para ser creativos y para poner en funcionamiento la imaginación, basarse en las cosas reales que vemos, que el mundo está lleno de muchísimas cosas que durante nuestra vida no somos capaces de observar, porque vamos por el mundo mirando, pero no vamos por el mundo observando. Esa es la diferencia que tienen los niños, que no pierden ese sentido de la observación hasta que los metemos en este mundo dinámico de prisas y los niños dejan de observar. Y luego los sentidos, porque todo lo que observamos entra por todos los distintos sentidos. Entonces, estas son las 3 claves que tenemos que trabajar en un aula si queremos que nuestros niños sean imaginativos y que esa imaginación los lleve a ser muchísimo más creativos. Nunca dejar de observar, que no es lo mismo que mirar, observar detenidamente. Siempre trabajar con la realidad, observar cosas reales y que los niños puedan hacer comparaciones, no sé, cuando observamos algo tan sencillo como una caja, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Qué volumen? ¿Qué figuras geométricas tenemos aquí? ¿Qué dibujos? Que vayan observando esa realidad. Y que todo sea a través de los sentidos, porque generalmente usamos mucho el sentido visual, pero nos olvidamos que tenemos un sentido táctil. Si probamos, por ejemplo, con esa caja a cerrar los ojos y a tocarla, las sensaciones que mandamos a nuestro cerebro serán totalmente distintas de las que hemos mandado en el momento que la estábamos observando. Olerla, porque el cartón tiene un olor especial. Y si nos acercamos podemos, o sea, nos tenemos que centrar en que no solamente el sentido de la vista es el que nos va a proporcionar toda la información. Más allá de que los niños a veces no es el único sentido el que los ayuda a la creatividad, sino que cuanto más trabajemos todos los sentidos, mayor imaginación y mayor creatividad tendrán los niños. María Montessori decía algo es una frase muy, muy breve, pero yo creo que es muy mágica.
Dice, la imaginación es solamente grande cuando el hombre, gracias al valor y a la voluntad, la usa para crear. Si no somos capaces de crear cosas a través de nuestra imaginación, pues tendremos ahí algo en nuestra cabeza que no le podemos compartir al mundo. Es importante que todas esas ideas que se nos vienen a la cabeza, todas esas ideas que se le vienen a los niños a la cabeza, los niños puedan trabajarlas. Por ejemplo, en las escuelas que se trabaja mucho por proyectos, muchas veces no les damos el tiempo a los niños para que diseñen, pues no sé, van a hacer una maqueta, pues para que hagan el diseño, es como todo rápido. Bueno, y a ver, y ahí pues intervenimos nosotras con nuestra imaginación y nuestra creatividad y le decimos, por ejemplo, quieren hacer una casa. Bueno, y le podemos poner las ventanas acá, y le podemos poner la puerta acá, y le podemos poner una chimenea, y a lo mejor la casa que él había observado, la que él había imaginado en su mente y la que quería crear, ni siquiera tenía chimenea, porque las casas de las chimeneas generalmente son las casas de los cuentos que contamos, pero los niños viven en casas donde no hay chimeneas. Seguramente al niño se le habrá ocurrido hacer un edificio con muchas ventanitas, porque es lo que él está acostumbrado a observar y a ver. Pero el adulto siempre no le da tiempo, ese tiempo a que el niño pueda, tengo acá una idea, pues cómo la voy a desarrollar, porque siempre es como que tenemos esa necesidad de rapidez, de inmediatez, de que todo tiene que ser ya, tengo una hora y en una hora tenemos que terminar. Y no le damos la creatividad, pues puede venir en cualquier momento del día. Ya cuando somos más adultos, muchos habremos pasado por la experiencia de que muchas veces por la noche nos despertamos y tomamos notas, por lo menos a mí me pasa, tomamos notas en un libro y decimos, uy, esta idea es genial y simplemente la escribimos y nos volvemos a dormir, ¿no? Porque la imaginación aparece cuando menos te lo esperas, pero siempre que la estemos alimentando. Eso es muy importante, alimentarla constantemente, seguir observando, seguir trabajando nuestros sentidos y siempre en base a la realidad. ¿Qué hace la fantasía? Bueno, María Montessori decía que la fantasía era el gran obstáculo para la imaginación del niño y la creatividad, porque la imaginación va de la mano de la creatividad. ¿Por qué es un gran obstáculo? Porque es todo irreal. Todo genera ruido en la mente. No le deja pensar al niño, porque está todo el tiempo pensando en... A diario seguramente ustedes lo verán, porque yo más palpable La a oí. las niñas pensar, a las princesas, se me fue. Sí, se te ha ido un poco. O a los niños que quieren jugar y quieren ser los superhéroes, dime, Ainhoa. No, que se ha de cuando estaba hablando diciendo irreal, se ha cortado. Ah, vale. Entonces, vuelvo a repetir lo de la fantasía. La fantasía, según María Montessori, y yo personalmente que lo veo en el aula y realmente estoy muy de acuerdo con lo que ella pudo observar, es un obstáculo realmente para la mente del niño. Porque lo único que genera en su mente es ruido. El ruido no te deja pensar. Y como no piensas, no puedes imaginar. Y como no puedes imaginar, no puedes crear. Es como si con la fantasía aplanáramos la realidad y aplanáramos esa imaginación. Yo lo veo en el aula cuando las niñas ahora, pues que tienen 4, casi 5 años, están dibujando princesas, son las princesas que ven en las películas. Ninguna dice, pues voy a dibujar una princesa que voy a imaginar, porque están tan llenos de fantasía que no son capaces de decir, bueno, a ver, yo voy a imaginarme una princesa diferente. No, es la princesa que ven en las distintas películas de Disney, que a esta edad todavía, a esta edad hace tiempo que les vienen viendo, ¿no? O los niños cuando salen al patio que ahora están, bueno, jugar a los superhéroes, ¿no?
los superhéroes también es fantasía, porque la fantasía es, los superhéroes no existen, pueden existir personas que sean héroes, que nosotros consideremos héroes de la sociedad, pero no son superhéroes, les pasan cosas. Hoy en día, pues los médicos los consideramos que son unos héroes porque están salvando nuestras vidas y las vidas de muchas personas, pero también son personas que les pasan cosas como a nosotros, que sufren, que tienen problemas, no como los superhéroes de las historias. Entonces, la fantasía es un obstáculo, no nos permite, sí es algo que alguien imaginó. La fantasía es algo que alguien imaginó en algún momento, pero es algo que él imaginó para contar una historia. La realidad no está basada en nada real. O sea, sí las reinas y las princesas existen, porque existen actualmente, pero no son las reinas y las princesas con las moralejas y lo que le pasan, que es lo que las historias de esos cuentos quieren contar. Como no lo podemos ver, como es algo que el niño no puede ver y no puede palpar, pues lo único que hace es confundir la mente del niño. Es poner muchísimo ruido. Estamos en una época, y yo no voy a hablar del tema mucho, pero sí simplemente para que lo pensemos, donde viene una celebración muy importante, bueno, 12 celebraciones muy importantes, donde hablamos de mucha fantasía, ¿no? Con los niños. Porque ahora vienen las Navidades y les contamos a los niños la historia de Papá Noel, de un señor que va a bajar por una chimenea y les va a dejar regalos, y luego contamos las historias de los Reyes Magos, y eso también es fantasía. Entonces, ¿eso no se debe contar? Pues yo creo que podemos contar la verdadera historia sin generar la fantasía de que no, o sea, el señor Noel existió y daba regalos a los niños, pero no bajaba por ninguna chimenea, ni era blanco ni gordo. Los 3 Reyes Magos también existieron, están en la realidad, están en la historia, pero no vienen cada año y nos dejan regalos y los camellos se comen la comida. Entonces, porque eso en realidad no ayuda a los niños a imaginar y a crear, sino que los confunde mucho más. ¿Qué pasa? ¿Nunca los niños pueden ver fantasía? Pues sí, pueden ver fantasía los niños, pero a partir de los 6 años, 6, 7 años, donde la mente ya deja de ser una mente absorbente y pasa a ser una mente razonadora, donde el niño ya no necesita de las cosas concretas y puede ver lo abstracto y puede entender esta fantasía, puede entender esto que es irreal, porque no tiene ningún sentido cuando les contamos una historia a los niños y no sé, de monstruos, y cuando terminamos la historia, si tenemos un niño asustado, le decimos, bueno, pero mira que los monstruos no existen, no te preocupes, que no va a venir ningún monstruo a casa porque los monstruos no existen. Pues podríamos dejar esa historia para contársela cuando sea más grande, que además la va a disfrutar porque va a saber ya que los monstruos no existen. Entonces, cuando estemos contando la historia, la va a estar disfrutando y la va a estar vivenciando. Y en esta edad, de los 0 a los 6, contarles muchas historias de la realidad, que hay muchísimas cosas para contar de la realidad. Hoy en día la literatura ha crecido muchísimo, hay muchísima literatura acerca de personajes famosos, de inventos, de animales, cosa que hasta hace unos años atrás era bastante complicado encontrar ese tipo de literatura, y hoy en día hay muchísima literatura. El otro día, hablando con una amiga de reinas y princesas, me dijo que salió un libro sobre reinas, pero de las reinas reales, de Isabel, la católica, y de la ropa que se ponía, y de dónde reinó, y habla de una reina, pero de una reina real que existe, que actualmente sigue existiendo. Entonces, podemos contarle de esas cosas porque son cosas reales, pero no de una reina que vive en un castillo de hielo y
y que se va a enamorar de un príncipe y que el príncipe la va a venir a buscar y la va a salvar y todo lo que conocemos de todas esas historias de, bueno, de Disney en general, la mayoría. Entonces, ¿qué le podemos contar a los niños? Porque si no le podemos contar fantasía hasta los 6 años, entonces no les vamos a contar cuentos, sí. Podemos contarles historia de sentimientos. Hay muchísimos libros que hablan sobre las emociones y creo que a esta edad es muy importante hablar sobre las emociones. A los niños les cuesta mucho y cada vez lo veo más, poder transmitir lo que les pasa, poder decir que estoy triste o necesito que me deis un abrazo. Y creo que estos meses, con esta circunstancia de la pandemia, todavía los niños mucho más, sus sentimientos están reprimidos. Entonces, a lo mejor contar historias de los sentimientos, así como historias de, por ejemplo, de cómo nos tenemos que relacionar unos con otros. El otro día trajo un niño un libro muy bonito que habla sobre distintas emociones. Una era la amabilidad, otra era los días tienen muchas curvas, entonces cuando tenemos que en el día, pues un día nos sentimos a lo mejor a la mañana súper felices, pero luego el día nos va bajando y ya no estamos tan contentos. También historias acerca de cómo nos tenemos que relacionar con el otro, con el cuerpo. Ahora, pues, es una edad donde los niños suelen jugar mucho a tirarse uno encima del otro, por todo lo que están viendo en quizás en la televisión o en las pantallas. Entonces, pues, a lo mejor, pues, es un despertar también a una parte de la sexualidad. Entonces, también podemos tocar libros que hablen sobre eso para que los niños puedan hablar de eso y si tienen algún despertar nos puedan contar o podamos nosotros informar a las familias de lo que está pasando. Entonces, podemos contar muchísimas historias acerca de lo que sentimos, de esas emociones que tenemos, de la frustración, de la tristeza, de la alegría, del amor, que hay muchísimos libros. Podemos contar biografías de personajes famosos, pues de eso tenemos muchísimos. Y ahora sí que hay mucha literatura, hay libros muy, muy lindos, con ilustraciones muy bonitas y cortos, donde en 5 o 6 páginas puedes tener la historia de Gandhi, puedes tener la historia de Madame Curie, puedes tener la historia de la persona que realmente te apetezca contar. Y si no está el libro, como tenemos esos libros que nos pueden ser de guía, pues podemos armar nosotras un pequeño libro de un personaje que a lo mejor no hemos encontrado su historia, con una biografía muy sencilla de descubrimientos. A los niños les encanta saber qué pasa en el mundo, cómo funciona el mundo. Entonces, sí, les contamos historias de cómo se prende una lámpara, cómo se logra prender una lámpara, cómo funciona la televisión, cómo funciona la radio, cómo funciona la tablet, cómo funcionan los cohetes. Los libros esos de las 100 preguntas de los niños son libros preciosos porque son preguntas cortas, sencillas, con respuestas claras y que a los niños les apasionan. Y como estamos en ciencias sociales, no podemos dejar las historias, las tradiciones, porque sí, las tradiciones pues nos hacen, somos cuerpo y las tradiciones son parte de nuestra historia. Entonces tenemos que buscar esas tradiciones que atañen a cada ciudad, a cada pueblo, a cada comarca, y generalmente sí, de esas no vamos a encontrar a lo mejor un libro de texto, pero sí podemos a lo mejor encontrar un par de imágenes, y con un par de imágenes y un poco que conozcamos la tradición, la podemos contar. Después de los 6 años, estamos libres, por así decir. Ya el niño puede entender lo que es la fantasía y no va a alterar su creatividad. Sí es verdad que en las escuelas Montessori intentamos que en ningún momento haya fantasía, o sea que a pesar de que estar en la etapa de primaria, las guías no contamos historias fantásticas a los niños, porque creemos que pues ya están en la biblioteca, ya las tienen en la casa y que nosotros podemos seguir alimentando la mente del niño, porque a mí lo que me interesa y lo que más quiero es poder alimentar la mente del niño con ideas y con una riqueza que le permita
a esta mente poder imaginar realmente cosas que el niño pueda luego poner en práctica, cosas que le sirvan para resolver un problema, ideas para contar una historia, para contarnos un cuento. Entonces, tenemos que alimentar esta mente para que esta mente realmente pueda funcionar y pueda realmente ser creativa. Y la fantasía lo que hace es que tapa esa creatividad. Entonces, es muy importante que en esta edad, de los 0 a los 6 años, elijamos bien las historias que le vamos a contar a nuestros niños. Y las transformemos. Por ejemplo, si tenemos un cuento que nos gusta mucho porque da una enseñanza muy bonita, pero resulta que son de animales que hablan y que preparan la comida, pues ¿por qué esa historia tan bonita no la transformamos si la que cocina es la mamá y el que prepara la cena es el papá y lo que pasa en la familia no son dos perritos, sino son dos hermanos? Y pues vale, no podemos contar el cuento con el cuento y ver esas imágenes, pero sí podemos sacar el valor de ese cuento para que los niños esa enseñanza que queremos transmitir a través de ese cuento la puedan tener. Cuando yo cuento un cuento, generalmente nunca les, esto es como un tips que les voy a dar, cuando yo, que ayuda mucho a desarrollar la imaginación. Siempre cuando contamos un cuento nos volvemos como muy, nos preocupamos mucho porque las imágenes y porque el libro tenga muchas imágenes. Yo cuando cuento un cuento no muestro las imágenes en el momento que lo cuento. Intento que el niño me escuche y crea su propia imagen, use su imaginación y cree lo que está escuchando. Cuando termino la historia, les digo que este libro, si es a la salida que nos vamos o al otro, o si es durante el día, lo voy a dejar en un ratito en la biblioteca para que puedan ver las imágenes. Pero el hecho de no ver una imagen y que alguien te esté contando, pues el señor iba caminando por la ciudad y se encontró, pues es esa lectura tan sencilla y tú no tienes una imagen en la que focalizarte, hace que tu mente imagine cuál es esa ciudad y tú crees esa ciudad de la manera que a ti más te guste. Tú a lo mejor pues es la ciudad de tu pueblo o es la ciudad del pueblo de tu abuelo o es un lugar que fuiste a conocer con tus padres de vacaciones y entonces te remontas a ese lugar mientras te van contando la historia. Y de esta manera la imaginación va aumentando y va creciendo. Luego tienen la oportunidad de ver el libro y comparar y disfrutar de las imágenes que hizo un ilustrador. Pero me gusta mucho esta parte en esta edad en especial para que ellos puedan realmente disfrutar de la historia y estén más atentos a lo que uno les está contando que al esperar ver la imagen, porque muchas veces pasa eso, que estamos leyendo una historia y ellos están esperando que les mostremos o directamente estamos leyendo una historia mostrando la imagen para que ellos puedan seguir la historia. Pues generalmente yo hago todo lo contrario, pues me siento, ellos se sientan, pues voy leyendo la historia y cuando termino la historia cierro el libro y les digo que en un ratito o mañana o pasado pondré el libro en la biblioteca. Y muchas veces ni siquiera van a mirar el libro porque realmente se han quedado con lo que han imaginado de cómo sería la historia y de las imágenes mentales que ellos han hecho de esa historia, les es suficiente y no necesitan ir a mirar el libro para ver qué dibujó un ilustrador. A lo mejor luego un día van a la biblioteca y se lo encuentran y dicen, ay, este es el libro que no leíste tal día. Y entonces pues corroboran las preguntas, ¿no? Las imágenes. Pero el ejercicio de imaginación que hacen los niños en ese momento es muy grande. Y además cada uno tiene una historia distinta, porque aunque esté contando la misma historia para todos, cada uno la está imaginando a su manera. Cada uno le está poniendo un sentido, cada uno le está poniendo el olor. Y buscar eso, historias
donde también los niños, a través de los distintos sentidos, puedan hacer una vivencia de esa historia, ¿no? No sé, el niño caminaba por la ciudad y el olor a los árboles del otoño y el ruido de los pájaros. Contar historias que realmente ayuden a los niños a despertar todos los sentidos. Y pues no hay mucho más que hablar de imaginación y fantasía. Montessori, por supuesto, cero fantasía, si es posible, en ninguna edad, en las aulas, porque ya hay mucha fantasía en casa. Pero si hay alguna historia de fantasía a partir de los 6 años que nos gusta, sí se las podríamos contar sin ningún problema. Y trabajar mucho la imaginación y la creatividad con historias reales. Recordar, los 3 puntos importantes de la imaginación son la observación, darles tiempos a los niños a observar, trabajar a partir de la realidad. Si queremos que, no sé, dibujen una casa, pues dejémoslo que observen una casa o que la imaginen o que la busquen en un libro o que tengan un referente y trabajar todos los sentidos, que generalmente solamente nos dedicamos al sentido visual y nos olvidamos que hay otros 4 sentidos que tenemos que trabajar y que al niño le van a servir para poder ser mucho más creativo. Y no tengo nada más, Ainhoa. Hoy, como dijimos que íbamos a ser más breves, y además que el tema tampoco es para hablar mucho más, ¿no? Es como más tajante ella en este sentido, no da mucha libertad de movimiento. Nos dice no fantasía de 0 a 6 años. Sí, la verdad que es muy tajante. Yo creo que soy demasiado tajante, pero bueno, también pienso cuando estaba hablando de todo esto que también ella es doctora, estudiaba la neurociencia, entonces Exacto. quizá también a nivel de plasticidad, a nivel mental y a nivel cerebral, quizá se basaba en eso. No tengo ni idea, la verdad. Estoy Sí, hablando. ella la verdad que para llegar a esto ha observado durante mucho tiempo a los niños y pues sí en algunos libros que ella tiene que apuntes anotados de niños hablándole a los animales o hablándoles a las plantas, como esperando una respuesta de ese animal o esa planta por las historias que le contaban. Y luego otra parte que también ella vio es esto de las bromas que solemos hacerles a los niños a esa edad o los chistes o algo con doble sentido que los niños no son capaces de interpretar, pero que sí los llevan, no digo a todos los niños, que los llevan a la frustración. También quiero dejar que si le contamos fantasía a nuestros niños, no todos los niños esto le va a crear un bloqueo, los va a poner mal, van a tener un problema psicológico muy grande. No, sí es verdad que, por ejemplo, hay muchos niños cuando descubren que Papá Noel o que los Reyes no existen o que el ratoncito Pérez tampoco existe, es como muy frustrante y no lo aceptan y están como muy enfadados con la vida y con el mundo. Otros niños se lo toman como algo natural y pues siguen con la vida, ¿no? Y a mí me han contado fantasía y seguramente a ti, Ainhoa, también te han contado fantasía y no hemos tenido un problema, ¿no? Pero sí es verdad que si la podemos evitar y darle a los niños otro tipo de lectura, ahora que tenemos este conocimiento y que además hay literatura preparada para otro tipo de tener otro tipo de literatura en el aula, creo que es importante que pensemos antes de contarles a un niño qué le van a beneficiar más al niño, que le cuente una historia de hadas o que le cuente la historia, no sé, de un perro lazarillo que ayuda a un señor a vivir una vida mejor. Sí, la verdad que da mucho para reflexionar, porque luego, por ejemplo, si leemos la filosofía de Gianni Rodari y de la gramática de la fantasía, te das cuenta de que si queremos desarrollar la creatividad, que al final Gianni Rodari lo que quiere es la creatividad y el lenguaje, quizá cuando el alumno, o sea, cuando al niño lo pone a crear algo, no crea algo en base a lo que él es, sino a lo que cree que debe hacer por lo que le han contado antes. No sé si me Exacto. explico. Sí, Y quizá que exacto. está unido, porque si tú te lees la gramática de la fantasía de Gianni Rodari,
al final es observación, trabajar a partir de la realidad y a través de los sentidos. Entonces, si tú te... Al final es eso, la fantasía puede, no lo sé, pero puede ser verdad que más de la creatividad del niño en ese sentido, porque tú ya estás como predisponiendo a que cuando cuente una historia tiene que haber, érase una vez una princesa y la princesa, o incluso todo el lenguaje que ahora ya gracias, yo creo que gracias a la evolución nos estamos dando cuenta de que sí que es verdad que las historias están cambiando y los cuentos están cambiando y en el aula ya no contamos tantos cuentos tradicionales o les damos la vuelta porque los cuentos tradicionales lo que han hecho también es generar pues micromachismo o un lenguaje más Exacto, que exacto. ahora se está dando la vuelta, no sé. Yo quería, como has dicho, 3 vertientes básicas, bueno, 4, para trabajar los cuentos y la literatura en el aula de infantil, y yo creo que fuera ya de que yo creo, ahora veremos, yo les voy a preguntar a mi alumna, que le he puesto por aquí por el chat unas preguntas, bueno, una pregunta, un comentario, no sé si lo habéis leído, chicas, leerlo, ya ahora hablamos sobre eso. Pero, por ejemplo, yo he anotado esas 4 y he ido buscando cuentos que yo tengo aquí en mi casa e incluso he recordado cuentos que tengo que me gustaban, pero que creo que habrá que cambiar a lo mejor algo para trabajarlo porque es uno que me encanta y yo desde pequeña siempre lo guardo con mucho cariño, pero quizá que hay que cambiar de protagonista porque es un lobo rojo, entonces a lo mejor hay que transformarlo en persona. Pero, por ejemplo, yo voy a compartirlo para que ellas, porque no sé si ellas conocen esos cuentos, y Vale. hay algunos que son muy, por ejemplo, hablando de historias de sentimientos, no son tanto historias de sentimientos, sino para trabajar la inteligencia emocional o la educación emocional en el aula. Y es este, no sé si tú lo conoces, mira, voy a compartir pantalla, que se llama Ah, sí, Vacío. es Es precioso. buenísimo este cuento. Bueno, yo lo compré, pero se lo regalé a una amiga, pero es buenísimo porque trabaja cómo una persona se puede ir sintiendo a lo largo de un día o a lo largo de un mes y que al final te sientes, si tienes un vacío, tienes que contarlo para ir llenando ese vacío de ti misma, o sea, es como el autoamor, ¿no? El amor propio, porque sin amor propio o sin un autoconcepto de ti misma válido, no vas a llegar a desarrollarte y a ser feliz con los demás. Y este libro es genial. Es Por lo menos precioso. yo lo incluiría en las librerías de todos los coles y de todas las aulas de infantil. Sí. Luego emocionario también, que habla de todas las de emociones, también es muy bonito. Y este, Laberinto del Alma, es como emocionario. A mí me gusta más este, porque Este Ana, no lo conocía, mira. pues este habla de todos los sentimientos que hay en la persona. O sea, es como Laberinto del Alma, es como un emocionario porque habla de todas Sí. las emociones, ¿vale? Pero es que habla hasta de intimidad, o sea, de todas las emociones que nos podemos imaginar, tanto positivas como no tan Negativas. positivas, y es buenísimo, sobre todo para ir trabajando pues, emociones y ver y enseñarle al niño qué es intimidad, porque la intimidad empieza en infantil, ya después la Exacto. trabajamos y luego llegan a la adolescencia y luego pues tienen tantos problemas. Pero este es muy parecido a emocionario, pero a mí personalmente me gusta un poco más que el... Mira, me lo acabo de anotar porque me lo voy a mirar. Yo Y les traje este, que es, bueno, es muy de Montessori, que lo escribió una guía y que también habla sobre todas las emociones, que, bueno, habla sobre el amor, habla cuando llega un hermanito a casa, que a veces es un tema difícil de tocar, cuando habla de la familia, de cuando tengo miedo. Son historias muy cortitas y luego ella, como guía, pues hace como unas pequeñas valoraciones de cómo se podía trabajar ese cuento en el aula, pero no significa que lo haya escrito como guía y que en un aula, en un aula de la escuela infantil no se puedan trabajar las actividades que ella da, porque en realidad es como darle una vuelta a este libro, ¿no? Y la verdad que es muy bonito, yo no lo conocía, conozco a la autora, porque hemos sido compañeras en algún momento de formación, pero no sabía que había escrito un libro tan bonito. Y el otro día estaba en la escuela y leí una historia a los niños y me encantó. Y dije, bueno, mira, se los voy a llevar a las chicas para que vean que hay libros
aunque este sí, pues dice Montessori, pero que es muy bonito porque habla de los sentimientos, ¿no? Luego, pues eso, están, por ejemplo, no sé qué editorial ha sacado todo de distintos personajes famosos, entonces Sí, yo están tengo, las biografías de yo, Gandhi, yo me he de... traído el de Frida Kahlo, Exacto. por ejemplo, y estos son súper baratos. Estos libros que son mini biografías, no sé si valen 5 euros o así en Sí, el no son supermercado. libros tan caros. Y también tengo el de Marie Curie. Vale. Y Sí, creo que yo tengo, mira, me olvidé de traerlo, y tengo el de Gandhi, también tengo el de Marie Curie, y tengo varios. Tengo el de Gloria Fuertes, que me parece muy interesante. Otra cosa que no dije, también leer poesía, es muy lindo. Adivinanzas, cabalenguas, que nos estamos olvidando de eso en la escuela infantil y les encanta a los niños, y los trabalenguas creo que es una edad importantísima que la trabajemos porque todavía tenemos muchos niños que tienen, que les cuesta pronunciar algunas palabras, que algunos fonemas todavía las trabadas les cuestan, y la verdad que lo que puede hacer un trabalenguas en la ayuda al niño, además de lo que le da de agilidad mental, en la parte fonética puede cambiar muchísimo y mejorar muchísimo esas palabras que no es capaz a lo mejor de pronunciar. Y la poesía creo que también es muy bonita. La poesía sí hay que elegirla, porque la poesía generalmente es difícil de entender para los niños. Entonces sí tenemos que están en una edad donde le tenemos que leer algo que además que sea bonito, él lo puede entender, porque si no es como que pues le leímos algo y no he entendido ni de lo que va, y pues la próxima vez que quieras leer poesía no va a querer. Pero hay muchas poesías, hay muchos poetas para niños ahora pequeños. Ahora creo que es una época donde todo el mundo está escribiendo, mucha gente está publicando en internet, y a veces solamente tenemos que copiarla y llevarla al aula y tenerla en un lugarcito para que la puedan leer si alguno está aprendiendo ya a leer, ¿no? Sí, es cierto. La poesía es verdad. Y yo recuerdo que yo cuando era pequeña tenía como libros de poesía que me los daban en el cole. Íbamos trabajando cada semana una ficha de una poesía y luego creábamos libros en infantil. Yo no sé si eso se sigue haciendo, la verdad. No sé, pero sí creo que la poesía se ha dejado de lado bastante. Yo en mi ambiente tengo un espacio dedicado, pues, unos libritos chiquititos donde hay 3 o 4 poesías muy sencillas, de una estrofa a lo mejor, ¿no? Y luego tengo algunas adivinanzas, que si eso les gusta, y tengo un par de trabalenguas. Y este año la verdad que tengo algunos niños que tienen algunos fonemas que les cuesta pronunciar, y pues veo que les gusta, a pesar de que les cuesta, porque ellos mismos se dan cuenta que les está ayudando, ¿no? El Porque practicar ese trabalengua. Además de que practicamos otras cosas, la memoria y muchas cosas, pero sí estamos llenando. Yo siempre digo, a esta edad, esto lo tenemos que intentar llenar de todo lo bueno que hay en el mundo, porque luego podemos seguir llenándolo. Pero en esta edad es que se llena tan fácil que no le cuesta trabajo al niño todo lo que le pongamos. Entonces tenemos que aprovecharla y sacarle el jugo, como diría mi madre, todo lo que más podemos, porque es una edad maravillosa esta. sí que es verdad. Claudia había levantado la mano. ¿Dónde estás, Claudia? Que no te veo. Aquí. Ah, Buenas, yo soy Claudia. Que yo sí he visto trabajar la poesía en infantil, sobre todo en los colegios públicos, que siempre trabajan como la misma poesía, una que es de la mariposa porque llega la primavera, la poesía de la ropa del invierno, o sea que yo sí lo he visto en el aula. Genial, sí, genial. yo recuerdo también yo, Gloria Fuerte, yo me acuerdo que el día de la poesía me tenía que aprender la poesía de Gloria Fuerte de memoria, pero eso, a veces no entendía ni lo que quería decir la poesía. Pero También conozco un libro que es de lo que estabais hablando, que se llama que de mayor quiero ser feliz, y es un libro para trabajar la autoestima, pero con cosas reales. muy bien, genial. ¿Y Genial. qué opinas de cómo trabajarías tú dentro de tu aula? ¿Cómo trabajarías la imaginación o cómo utilizarías el género literario en infantil, Claudia?
¿Cómo que cómo trabajaría la imaginación? Y que después de lo que ha dicho Marcela, ¿cómo tú trabajarías o cómo elegirías el género literario para incluir los cuentos dentro de tu aula? Si puedes elegirlo. Hombre, pues sí que es verdad que estamos acostumbradas a utilizar los típicos cuentos, pues los que hemos dicho, los de animismo y todo eso con los animales, pero no está mal lo que estaban explicando de también incorporar cuentos más realistas para que ellos lo entiendan. Sí, la verdad que nunca lo había pensado, pero ese enfoque pues también me gusta. Yo Yo creo creo que tenemos superhéroes en el mundo, ¿no? De todos los días. Ahora hemos pasado por una pandemia y nos han demostrado muchas personas, por ejemplo, el señor que barre las calles, y no hay cuentos dedicados a él, ¿no? o los ¿Y por qué no hará. contarles? Claro, ¿y por qué no contarles a los niños o entrevistar a esa persona y traerla al aula y que nos cuente? Porque siempre pensamos que a lo mejor esa persona eligió ese trabajo porque no es capaz de hacer ese trabajo, pero a lo mejor esa persona eligió ese trabajo porque realmente le gusta y es su pasión. Y le gusta brindarse a la comunidad y le gusta ayudar a la comunidad y entonces le gusta ver su ciudad limpia y arreglada. Y no lo eligió porque no tuvo oportunidad de trabajar de otra cosa, lo eligió porque es su pasión. Todos tenemos una pasión y no siempre tiene que ser una pasión con un título universitario. Hay mucha gente que no lo tiene y realmente trabaja de su pasión. Y no sé, tenemos a los bomberos, tenemos a los policías, tenemos a la gente del salvamento. ¿Por qué un perro tiene que ser un perro policía? No hablemos del perro policía que ayuda en los dibujos o en las historias, un perro tiene que ser el que va a salvar la humanidad. Si realmente, pues eso a diario hay una persona que lo hace, a la que a lo mejor es el papá de alguno de nuestros alumnos y lo podemos llevar al aula, entrevistarnos, que nos cuente por qué estudió eso, por qué le gusta, qué capacidades tenía que tener, cuáles fueron sus talentos. Tantas preguntas le pueden hacer los niños, tantas historias reales puede contar ese papá o esa policía si invitamos. Y si nos ponemos a pensar, pero hay infinidades, artistas, fotógrafos, gente que escribe poemas, gente que escribe cuentos. Hay un sinfín de héroes de la vida diaria que no valoramos y sí valoramos no sé, el pato o el perro o el conejo que hace de héroe. Sí, es verdad. O incluso también la literatura que nos ofrecen los centros culturales o los ayuntamientos, porque yo tengo aquí, por ejemplo, del museo del Castillo de Lorca. Tú cuando vas al Castillo de Lorca hay una tienda y la tienda tiene Sí, sí. cuentos que te cuentan la historia del Castillo de Lorca. Entonces tú puedes trabajar la Edad Media y no necesitas trabajar con caballeros y princesas, sino yo compré, por ejemplo, este que se llama Los secretos del Castillo de Lorca. Entonces te cuenta la historia del Castillo de Lorca, pero real, o sea, la historia real. O esta, que este es un poco Real. más para más mayores, que se llama Me gustan los castillos, y te cuenta también lo mismo, la historia del castillo, pero de manera real y vivenciada y con imágenes reales. O este otro, bueno, este es una adaptación que yo hice, pero este es un libro que sacó la Consejería de la región de Murcia por el centenario de Ramón Gaya, del pintor murciano, y entonces habla de la historia de Ramón Gaya. Dice, el niño que llegó a ser un gran pintor, Ramón Gaya. Bueno, yo como que lo resumí porque era un poco amplio para niños de infantil, pero bueno, en realidad tú puedes llevarlo al aula él tal cual, pero tú modificas la historia, contar la historia de Ramón Gaya. O también tenía uno que es de Saavedra Fajardo, hablando también de biografía, de Saavedra Fajardo. Este sí que es más complicado porque es a modo de cómic, pero al final es que ellos tengan contacto también con otro tipo de recursos literarios como puede ser el cómic, y estás contando la historia de Saavedra Fajardo. Y no sé, yo creo que es darle un poco Sí, esta porque gente realista. gusta mucho el cómic. Exacto, buscar la parte real. Tenemos muchas cosas de la vida real para contarles a los niños que les van a servir luego en su vida de adulto, porque a lo mejor ellos tienen una pasión, que no sé, es ser jardinero,
y algún día se encuentran con que esa pasión no la pueden desarrollar por lo que sea, pero se acuerdan de ese señor que vino, de esa historia de un jardinero que le contamos que dejó no sé, el Palacio de Versalles, ¿no? Que ahí hay un jardinero que deja ese palacio tan bonito para que la gente lo pueda disfrutar, y tiene que ser una persona que realmente vive ese trabajo con una gran pasión y se acuerde de eso y diga, pues mira, es que yo quiero ser como esa persona, ¿no? Y dedicarme a mi pasión. Llenemos de realidad la vida de los niños. Que si queremos algún día contar algo de fantasía, pues bueno, no le vamos a hacer daño. Sí quiero quedar claro que no le vamos a hacer daño a los niños porque le contemos fantasía. Algunos sí, ¿eh? Porque yo he tenido situaciones de niños que a lo mejor cuando descubre más que nada la fantasía esta de Papá Noel o de los Reyes Magos, lo pasan bastante mal, porque es como romper algo que los padres pues le estuvieron diciendo. Es como yo creo que es como encontrarte con la primera mentira, a lo mejor. Suena fuerte, ¿eh? Pero es como la primera mentira que nos dicen. Sí, pero yo también como no pienso existe, que quizá hay muchos detractores en ese caso. ¿Y cómo te enfrentas tú a las familias cuando en realidad para ellos a ver, Papá Noel y los Reyes Magos es como la ilusión del niño de Navidad? Es como matarle la ilusión. A lo mejor la perspectiva que pueden tener las familias es esa, cómo tú te enfrentas a la familia o a la sociedad que al final tiene esa visión. yo he decidido no enfrentarme, yo te soy sincera, y no he decidido no enfrentarme a las familias. Simplemente cuando tengo esta charla con las familias de la imaginación y la fantasía, se los comento como una reflexión y que a lo mejor pues podemos contar la historia verdadera de los Reyes Magos, y si luego queremos decir que van a venir, pero contar, que los niños a lo mejor sepan que sí, en realidad hubo unos Reyes Magos que llevaron unos presentes al niño Jesús, o bueno, al niño Jesús, porque no le podemos poner otro nombre, que también Papá Noel existió, que ya del ratoncito Pérez he buscado si hay algo que lo podamos relacionar con la realidad, y no encontré nada de alguien que en algún momento haya hecho un regalo especial por los dientes, no encontré nada. Pero sí hay de Papá Noel y hay de los Reyes Magos, y pues al menos si queremos mantener la ilusión, es una fantasía que le creamos a los niños en la cabeza. Lo que pasa es que como adultos nos cuesta aceptar que es una fantasía lo que le estamos contando a los niños. Y esta parte nos cuesta más verla, porque es como también están las tradiciones, está todo lo que nosotros recordamos de cómo vivimos las Navidades y que nos gustaba mucho, pero sí es verdad que le estamos contando una fantasía. Entonces a lo mejor podemos mediar, contar una fantasía, o sea, mantener la fantasía si queremos con los niños, pero sí contarles de dónde viene esa historia, que hay una historia real, que una vez, quizás no con 3 o 4 años, porque si le contamos ya no hay más fantasía, pero a lo mejor a medida que van creciendo, ir despegándonos de esa fantasía para llegar a la realidad, ¿no? Es difícil, en este tema sí que es difícil. Ella es muy, si leemos sus libros, ella era muy católica, muy cristiana, creía muchísimo en Dios, y sin embargo, en sus libros dice que no deberíamos, porque bueno, porque ella dice que Papá Noel no existe, que la Navidad es otra cosa, y que los Reyes Magos, pues hay una historia para contarles a los niños, y que luego si nosotros queremos hacer regalos, pues ya es una cosa personal de cada familia, pero que la historia de los Reyes Magos no tiene nada que ver con un rey que va a venir por la noche a comerse lo que le dejamos, ¿no? Sí, en realidad es tradición hispana, porque en realidad si te piensas en América los regalos lo hacen el día de Navidad y son regalos de persona a persona, ni Santa Claus le da los regalos. En No. Estados Unidos los regalos o sea, tú le das el regalo a la persona, nadie se imagina que es Santa Claus. Lo que pasa es que la tradición de Santa Claus está porque bueno, vivía en Laponia y tiene su... Sí, porque hay una historia, claro, y es como de la Navidad y todo eso, pero en Estados Unidos llega el 24 y si yo te quiero regalar, te doy el regalo a ti y no, tú me das a mí y no va a bajar nadie por la chimenea ni nada por el estilo, ¿no? Sí, al final todo es un fruto de las películas y de...
exacto, de todas estas fantasías que se han ido creando y que a través de la televisión o a través del cine las hemos ido consumiendo, quizás a unas edades en las que los niños no son capaces de entenderla. Chicas, yo quisiera que intervinierais y dijerais una reflexión en torno a todo lo que ha contado sobre imaginación y fantasía, ¿vale? Si alguien quiere intervenir. O si tienen alguna pregunta, o si no están de acuerdo, también lo pueden decir, porque no siempre tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo diga, que está muy bien no estar de acuerdo y decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que es muy complicado. Es un tema bastante candente. Sí. A ver, si ustedes me preguntan, ¿tú lees, Marcela, fantasía en tu aula? Pues yo sí hay un niño que trae un libro con mucha ilusión y es de fantasía, y pues lo leo. Porque el niño lo trajo desde su casa y tenía muchas ganas de compartirlo con los compañeros y lo leo. Intento que a lo mejor, como yo tengo las edades todas juntas, leérselo a los más grandes y a los pequeñitos, dependiendo qué libro, si hay monstruos y eso no, porque a lo mejor todavía les asusta y te dicen, es que los monstruos no existen, no llegan a entender eso que tú estás contando. Entonces a lo mejor en un rinconcito me junto a 4 o 5 de los grandes con el niño que trajo el libro y les cuento la historia, pero sí, porque tampoco podemos ir como el salmón navegando contra la corriente, siempre. Pero si yo tengo que elegir el libro, no elijo el libro de fantasía. Elijo un libro de imaginación, que favorezca la imaginación del niño. Yo lo veo difícil con los 3 años, lo veo pues complicado en el aula de meterlo. A partir de 4 o 5 sí que lo metería mixto, mezclaría los dos tipos, pero en 3 años lo veo bastante complicado. Y más cuando acaban de entrar al cole. ¿Por qué lo ves complicado? Porque los que acaban de entrar al cole, por ejemplo, entre la diferencia que hay de los niños que vienen que son de enero con los que son de diciembre, que son muy bebés, no sé, lo veo difícil. No, pero Claudia, ¿ves difícil no contarle cuentos que sean fantásticos? Sí, simplemente utilizar los cuentos de, pues sí, pues que lo que estamos explicando, de los 4 tipos que ha puesto ella en el PowerPoint. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí este libro, mira, que es de emociones y que para trabajar en 3 años es buenísimo. Un puñado de besos, no sé si lo conoces. Y es un libro, es súper rápido y al final habla de un niño que se porta muy mal, bueno, que se porta mal en clase y entonces una niña que tiene una bolsita con besos y cuando ese niño le hace daño a algún niño, pues ella le da un corazón que significa un beso. Bueno, y al final el final de la historia es que al final a él le hacen daño, al niño que hace daño, entonces la niña le da un puñado de besos a él, entonces al final pues como que se da cuenta de que si él hace daño le pueden hacer daño a él y que hay que generar un ambiente y un clima en el aula adecuado. Y es súper sencillo y es real. O sea, es una historia donde los protagonistas son niños que tienen una bolsa con besitos, que son corazones. Sí, creo que lo que pasa es que pensamos que si no le contamos las historias fantásticas, los niños no los vamos a lograr atrapar. Y yo les puedo asegurar, porque yo tengo las edades mezcladas y cuando cuento historias los tengo a todos juntos y tengo de 3. Este año tengo hasta uno que todavía no tiene 3, tiene 2 y 7 meses y se siente a escuchar las historias sin ningún problema. Porque es una historia y la historia, lo más importante de la historia es cómo la cuentes. Yo creo que cuando contamos una historia, antes la tendríamos que haber leído nosotras, saber de qué trata esa historia, ver si vamos a leerla tal cual o vamos a ir contándola, vamos a ir cambiando las voces para atraer a los niños, vamos a ir haciendo gesticulando. Claro, si tú no la has leído antes, no sabes cuándo interactuar, porque también contar historias es un arte. Y en todas las edades, pero en infantil es un arte que hay que perfeccionar y yo siempre les digo a las futuras maestras o a la gente que está trabajando en educación, sentarse frente a un espejo, coger un libro
imaginarse cómo irían contando, teniendo audiencia y ver sus caras, qué caras pondrían, porque eso es lo que atrapa al niño. Porque hay niños con 2 años y medio que a lo mejor, aunque le cuentes una historia de fantasía, no es capaz de entenderla. Pero si tú subes el tono de voz en un momento o lo bajas porque tenemos que estar callados, porque el niño es como que esos cambios son los que lo van atrapando y tú como gesticulas o abres los ojos o haces un gesto. Pero claro, te tuviste que haber leído la historia antes. Si coges el libro y lo vas a leer en ese momento, pues no vas a poder interactuar de esa manera con el niño. Cuanto más pequeños son, es mucho más fácil no contar fantasía, porque todavía no hay tanta fantasía en casa, porque los padres no leen libros desde tan pequeños a los niños. Ahora, pues a lo mejor un poco a la hora de dormir se ha puesto como de moda leer un cuento, pero generalmente no son de leerles cuentos a los niños. Entonces, yo creo que cuanto más grandes, ellos están buscando más la fantasía porque es a lo que ya están más acostumbrados, ya han visto películas, se han están con los dibujitos animados. Pero bueno, acepto tu contradicción. ¿Alguien más? Ainhoa había levantado la mano, creo. Puede ser. Es que he visto a alguien levantar. Estefanía por el chat está escribiendo. Sí, pero Ainhoa creo que también la ha levantado, Ainhoa Zamora, ¿no? Sí, a ver, que yo en realidad creo que es bastante fácil que enseñarle cuentos a los niños o contarle cuentos que no sean de fantasía, pero creo que es difícil más bien por nuestra parte, por el concepto, o sea, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, porque a mí, por ejemplo, me encanta leerme un cuento y la mayoría son de fantasía, pero yo creo que es más por nosotros, por nosotras, incluso porque es a lo que estamos acostumbrados desde pequeños. No por el simple hecho de que no haya recursos de cuentos que no sean fantásticos, sino más por el hecho de que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, pero en realidad es totalmente lo que tú dices, Ainhoa, pero a lo mejor lo único que tenemos que pensar es, vale, yo por ejemplo, bueno, a mí es que no me gustan las novelas románticas ni nada de eso, pero es obvio que hay gente que le encanta las novelas románticas y le encanta leer novelas donde hay romance, pero ¿sabes qué es fantasía? Espero que nadie cree el concepto de amor romántico como un amor sano, donde va a venir la persona a buscarte y va a perder la vida por ti, porque ni es saludable emocionalmente ni psicológicamente, pero sabemos que no es real y tenemos la capacidad y somos adultos para discernir. Te doy ese ejemplo tan grande, o sea, tan llevado al adulto, porque el niño no sabe discernir, ¿sabes? Si lo pensamos. Entonces, yo creo que, o sea, si reflexionábamos sobre la Y fantasía. las niñas generalmente No, y hablar. las, sí, y las niñas generalmente están esperando eso porque les hemos contado historias de princesas, porque yo las escucho cuando hablan, y las mías que ahora están escribiendo. Uy, se ha quedado parada. Sí, pero en realidad eso, a ver, en realidad, o sea, es verdad. Dice que ellas han generado de las historias que han visto, ¿no? Entonces, por un lado, estamos intentando sacar esos micromachismos o esas frases y esas maneras de hablar que nos están perjudicando a la mujer, pero por otro lado nos cuesta contarles historias porque han sido a lo mejor muy importantes, pero en nuestra niñez no había otras historias o no teníamos este conocimiento, entonces ahora que los tenemos podemos hacer cambios y podemos contar a los niños. Y no significa que nunca las vamos a contar. Cuando el niño llega a la mente razonadora, pues que se puede leer toda la idea que quiera, que ya él va a poder razonar y va a poder darse cuenta de lo que es fantasía, de lo que es realidad. Pero yo creo que es una visión para comprender. a esa mente. No, es que se entrecorta. Se te entrecorta, Se Martín. entrecorta, sí, porque se va la conexión.
Sí, pero yo creo que es una vertiente. Vale, ¿no? ¿ahora se me escucha? Ahora se me escucha perfecto. Se te escucha bien. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mirada, ¿no? Tenemos que pensar un poco, pues a ver, no podemos, estamos en educación, entonces no podemos a lo mejor decir, pues no voy a cambiar algo que porque a mí me lo dieron y a mí me gustaba. Si ahora tenemos más conocimientos y sabemos más cosas, podemos tener la capacidad de cambiar esas cosas. Yo he tenido hijos y también a lo mejor les he leído fantasía en su momento. No tenía este conocimiento. Ojalá a lo mejor lo hubiese tenido y no hubiese leído fantasía. Pero bueno, pues ahora que he aprendido cosas y que estoy en otra etapa, tengo un nieto al que no le voy a leer fantasía. Por más que haya muchas historias que me gusten y que sean bonitas, pues me las guardaré y las tendré guardadas para cuando él crezca, pero ahora, en esta edad, no le voy a leer fantasía. Sí, yo pienso que tenéis el conocimiento, sabéis la idea y ya cada uno, pues de manera autónoma, puede aportar una cosa u otra, o a lo mejor, pues eso, no sé, yo a lo mejor si alguna vez tengo que trabajar la ecoeducación, ¿no? La ecología, pues a lo mejor cuento la historia del lobo rojo, pero hablo de que es un niño, no tiene por qué ser un lobo, porque los lobos rojos no creo que vayan por ahí cuidando la ciudad o contaminando. Pero al final es el mensaje, da igual que lo cuente, o sea, lo importante es el mensaje. Y es como dice Estefanía, que dice, Estefanía ha escrito por el chat y ha dicho, no me había parado a pensar en que mata la imaginación, la fantasía, y es verdad, porque a la hora de que los niños dibujen libremente, es cierto que se copian en mucha medida los dibujos de fantasía típicos que ven. Y ese ejemplo que ha hecho Marcela lo he visto yo casi siempre en mis prácticas. Y luego también dice que lo único que lo de los Reyes Magos y lo de la Navidad me daría pena quitar la ilusión, ya que a mí me trae muchísimos recuerdos, como una tradición de forma pues de contar parte. Dice, pero la forma de contar los cuentos me ha gustado bastante y sí que lo llevaría a cabo en mi aula. Yo la verdad que el tema de la Navidad y de los Reyes al final es una tradición y se puede contar, pero como una Claro, tradición. O sea, como porque una los Reyes tradición. Magos forman parte de nuestra cultura y están. Y podemos contar la historia de los Reyes Magos, ¿por qué no? Exacto. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Estados Unidos, conté la historia de los Reyes. En Estados Unidos no se festejan los Reyes Magos, los niños no saben ni que existen los Reyes Magos. Entonces, pues yo conté la historia de los Reyes Magos, que son los que fueron y entregaron y dieron, y entonces les conté que hay una tradición en España, que pues a la tarde, la víspera de Reyes, las familias se juntan, toman el té o el chocolate y comen un rosco y se ve fotos del rosco y pues que a la noche se van a acostar y que a la mañana siguiente pues los niños reciben regalos, obsequios, ¿no? También tenemos que pensar que muchas veces en la mente del niño se usan esto de los Reyes Magos y que no ayuda. Pues si te portas bien, los Reyes Magos van a venir, los Reyes Magos te están mirando. ¿Tú te imaginas que en la mente del niño, ¿no? Tenemos que imaginar que el niño está en la calle caminando y a lo mejor, no sé, saltó un charco y la madre no quería que saltara el charco y está pensando, uy, me están mirando. Hay unas personas que me están mirando que estoy haciendo las cosas mal. No todos los niños se lo van a tomar igual, no vamos a hacer un drama psicológico, no conozco a ninguna persona que haya ido al psicólogo a tratarse porque no le dijeron la verdad de los Reyes Magos o de Papá Noel, pero sí podemos pensarlo, ¿no? Al menos tomarnos el tiempo y decir, pensarlo. Yo no digo quitarlo de la sociedad, pero sí pensarlo y decir, bueno, a lo mejor en mi aula este año a lo mejor no, porque está muy prematuro, pero para el año que viene me voy a preparar una linda historia de contar los Reyes Magos, lo que son, de que hay una historia de 3 reyes, de que por eso esto se llama Baltasar, Melchor, Gaspar, lo que le llevaron al niño Dios, y lo dejo ahí, no me pongo a decirle a los niños, pero no es verdad que no van a la casa y que no llevan, no, cuento una historia, que la pongo,
perdón, ¿la puedo contar antes o la puedo contar después que pasaron los Reyes? Cuando los niños vuelven a la escuela y nos cuentan todos los regalos que les dieron. Porque aunque no lo creamos, hay niños que reciben carbón solamente por broma. Y luego los padres le dan el regalo. Pero hay niños que debajo del árbol se encuentran carbón. Y eso, la verdad que a mí me entristece muchísimo. Yo que amo a los niños, me entristece muchísimo pensar que un niño por la mañana se levantó con una ilusión de recibir un regalo y se encontró con una bolsa de carbón por algo que se portó mal, que creo que él ni se debe acordar qué es lo que se portó mal. Aunque luego le den un regalo maravilloso, pues ese impacto de ese momento es duro. Y no lo pensamos, la verdad. No lo pensamos, ni siquiera lo pensamos los padres cuando actuamos. A mí este es un tema que también me gusta hablar mucho con los padres, simplemente para reflexionar. No quiero cambiar nada, no quiero que en las casas no se festejen las Navidades, ni los Reyes Magos, ni el Papá Noel, ni no se ponga arbolito de Navidad. Simplemente reflexionemos, porque ahora que tenemos más conocimiento, tenemos esa capacidad de poder reflexionar. Ya luego, cada familia, cada padre, cada una de nosotras, pues actúa si está de acuerdo o no. Sí, yo creo que eso es. El conocimiento es la base. Porque si no conoces no puedes modificar nada. Entonces, bueno, ya a partir de ahí, o ir, eso, como ha dicho Ainhoa, pues puedo ir metiendo una cosa, como tú has dicho, incluyendo a lo mejor si estamos trabajando por proyectos, meter literatura que tenga que ver con la realidad de ese proyecto que estoy investigando como fuente para recoger información a través de literatura. Hay muchas maneras. Yo pienso que al final es valernos de los recursos de la realidad, que al final es la finalidad del área de ciencias sociales, aprender a partir de la realidad y del mundo que rodea al niño. Exactamente. Porque al final es donde vive. Exactamente. Y no olvidarnos de todos los sentidos, ¿no? Hacerles un día salir a los niños al patio, a cerrar los ojos y a ver qué ruidos escuchamos. Otro día salir a otro lugar del aula, del espacio que tengamos, a ver qué olemos. Porque nos manejamos solamente con el sentido de la vista, ¿no? Y luego escucharlos, es que entre ellos, no, es que ese no era un pájaro, ese era, no sé, la bocina de esto, y que puedan dialogar y puedan hacer un pequeño debate entre ellos de lo que eran los ruidos que escucharon, ¿no? Que también a veces nos perdemos esas oportunidades. Pues yo lo dejaría aquí. ¿Queréis intervenir alguna? ¿Queréis decir...? Yo quería enseñar un libro que tenía yo de pequeña. Bueno, espera, voy a poner pantalla. Voy a habilitar para que compartas pantalla, ¿vale? Es que lo tengo aquí, lo tengo físico. Genial. Es que hablando de esto me he acordado que de pequeña mi tío nos regaló a mi hermano y a mí un cuento de cómo se hacían los niños. Y mi abuela se lo tomó fatal y nos lo escondía. Porque en el cuento, al principio los padres empiezan a decir de que si los niños nacen con una semilla porque los riegan, o que los traen los dinosaurios y cosas así. Entonces luego los niños se reían y decían, bueno, vamos a enseñar nosotros cómo se hacen los niños de verdad. Y entonces esta es la parte que a mi abuela no le gustaba, porque te iba explicando todas las partes de las mujeres o de los hombres. No sé si se ve. Sí. Sí. Y entonces pues los niños te iban explicando de que si el papá encajaba en la mamá, luego te ponía ejemplos, que esto es lo que mi abuela decía que no podía ser, que nosotros lo viéramos, y luego te iba diciendo cómo iba creciendo dentro de la barriga el bebé. Y claro, estábamos hablando y me he acordado del cuento de que siempre lo hemos tenido escondido y nunca he parado a pensar cómo trabajar este tema con los niños en el aula. No sé si este cuento estaría bien o qué. Sí, yo siempre digo que ese es un tema bastante delicado y que a los niños hay que darle la respuesta que ellos buscan. ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacen los bebés? Chachán, chachán. No ir más allá, porque los adultos somos los que queremos darles como una conferencia de dónde vienen los bebés.
Y los niños solamente quieren saber de dónde vienen los bebés y a veces le dicen, los bebés están en la panza de la mamá, tú has venido de la panza de tu mamá gracias a que tu mamá y tu papá se quisieron mucho y se quedan tan contentos, no necesitan muchas más explicaciones. Depende de la edad en la que estés trabajando, depende de la información extra que tenga el niño. Es un tema que yo siempre, antes de tocarlo en el aula, intento hablar con las familias. Y también un poco hacer un consenso, porque los niños luego se van a ir a casa con muchas preguntas y si dependiendo lo que los padres contesten, pues luego vendrán con más preguntas a mí, porque los niños son muy inteligentes y si tú eres una adulta que contesta la verdad y de la realidad y el papá no, y él sabe diferenciar, pues no le va a preguntar más al papá y te va a ir a preguntar a ti, que tú le estás dando lo que él necesita. ¿Sí? Y mira, me encanta que sacaste ese libro y ese tema, porque antiguamente contábamos que veníamos de las cigüeñas o tatatán, y si hemos evolucionado con eso, ¿por qué no podemos evolucionar con otras historias? Y ya, en vez de contar historias fantásticas, evolucionar a contar historias de la vida real. O sea que en la educación siempre se evoluciona. Y con conocimiento hemos aprendido que contarle a un niño que nacía de la cigüeña o de un repollo no era lo mejor, pues sigamos evolucionando y sigamos contando historias de imaginación que ayuden a la imaginación y a la creatividad. Muchas gracias, Rocío. A ti. Bueno, y para trabajar la autoestima, el año pasado o el anterior hicimos un Kamishibai, que eso también te quería preguntar. Sobre el Kamishibai, no sé si sabéis lo que es. Sí. No. Bueno, lo tengo aquí, lo puedo enseñar. Es como una caja que se abre y entonces son láminas. Y tú vas contando el cuento y vas viendo los dibujos. Vale, en mi época se llamaba rotafolio. Sí, es como un teatro pequeño. Como un teatro, pero es japonés y es como de madera, entonces tú metes la lámina y los niños lo que ven es la lámina con el dibujo y tú detrás tienes la historia. Vale. Ah, mira qué chulo. Como un teatrito. Es esto. Exactamente. Hola. Entonces tú lo abres y aquí dentro van las láminas. Y entonces tú vas pasando lo que son las láminas y contando el cuento. Y entonces, como antes has comentado, de que le lees los cuentos sin mostrar las imágenes, pues me he puesto a pensar en esta práctica que hicimos el año pasado y claro, para trabajar el tema del Kamishibai y eso, o sea, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que tenemos que hacer de todo un poco. No tenemos que decir, siempre voy a contar una historia y no voy a mostrar el cuento, pero tenemos que hacer una mezcla. Entonces, un día voy a contar una historia y no voy a mostrar las imágenes para que ellos imaginen esa historia y me voy a buscar una historia potente, una historia donde todos los sentidos el niño los tenga que poner en juego. Y otro día, pues cuento una historia con ese material. O sea, no nos tenemos que cerrar a solo una cosa, porque la imaginación la vamos a desarrollar de muchas maneras y la creatividad la vamos a desarrollar de muchas maneras. Lo que tenemos que ir variando para que podamos desarrollar la creatividad. Algo que, por ejemplo, si yo no hago nunca es dibujarles cosas a los niños. Si los niños me dicen que dibuje un árbol, que quieren dibujar un árbol, y me dicen que si les dibujo un árbol, les digo no. Ahora cuando salgamos al patio o al parque, en mi caso pueden salir en cualquier momento, pero bueno, en el caso de ustedes que hay un horario, te acercas al árbol, lo tocas, lo hueles, lo abrazas y luego vienes y dibujas el árbol. Porque si no terminamos que los niños están acostumbrados a copiar siempre el típico árbol que hacemos nosotras, rapidito además y sin mucho detalle, y el niño pues no le estamos aportando la creatividad. Un día le vamos a mostrar un dibujo porque tenemos que hacer una actividad y queremos mostrar un dibujo, pues sí, mostramos un dibujo que hemos hecho nosotras para esa actividad en especial, pero no como algo diario. Cada vez que el niño nos pida, le vamos a hacer el dibujo del niño que nos pida para que lo copie. Tenemos que mezclar. Eso me ha chocado lo de las imágenes en los libros por eso, porque
De siempre yo lo primero que hago siempre cuando cuento algo es mostrar el dibujo y leerlo así mostrando los dibujos. Porque siempre he pensado que a lo mejor en las edades más pequeñas, para que estén más atentos, no sé, lo veo más fácil que estén viendo algo. El truco para que cuando estén, para que los en niños las edades pequeñas estén atentos, son tus cambios de voz y tus gestos. sí, también, sí. Y pocas palabras. O sea, los libros tienen que ser cortos. Si estás trabajando con niños de 3 años, no puedes hacer una historia que dure 20 minutos, porque el niño en el minuto 5 desconectó y estará haciendo otras cosas que tú no te interesa que hagan. Una historia de 5 minutos con voces que suben y que bajan, y silencio, y gestos, y no sé, y paradas, y de repente te quedas callada, y ves que están todos ahí expectantes. Por eso les digo, luego cuando tú tienes un arte, por así decir, de contar historias, como a lo mejor me pasa a mí, porque llevo 30 años contando historias, puedo coger un libro y contarla en el momento, y a veces yo trabajo con un asistente y me dice, pero no has contado lo que dice el libro. No, le digo, me lo fui inventando porque no me gustaba lo que decía, pero me fui mirando más o menos las imágenes y me hice mi propia historia en el momento. Pero cuando no tenemos todavía esa practicidad, pues lo que tenemos que hacer es leernos el libro, practicarlo, cómo lo vamos a leer adelante de los niños, qué gestos podemos hacer, aunque luego no hagamos los mismos, pero ya nuestra mente también ha guardado en el interior una manera de contar esa historia. Y aunque luego no la hagamos tal cual, si en algún momento vemos que no sabemos qué decir, nos vendrá a la mente eso que estuvimos practicando y será muy fácil enganchar a los niños, atrapar a los niños. Pero tienen que ser cuentos cortos, no podemos contar. Yo sé que es difícil porque yo tengo todas las edades mezcladas y entonces, por ejemplo, es muy difícil contar una historia muy larga si tienes todos los niños y no la están viendo, porque al niño de 2 años y medio pues se me escapa muy rápido, entonces tengo que contar una historia corta. Pero también es muy bonito cuando cierras el libro y el niño es como que lo ves que está imaginando eso que tú le has contado, ¿no? O incluso también utilizar el Kamishibai. Lo bueno del Kamishibai es que tú puedes crear tus propias láminas. Entonces puedes utilizar fotografías reales de la historia que estés contando. No sé si me explico. A lo mejor te puedes inventar la historia y diseñar tus propias historias con fotografías reales, que con una lámina 3 la plastificas y se puede utilizar también. Claro. Yo creo que porque nosotras empezamos el lunes el tema de materiales y recursos en educación infantil para la enseñanza de las ciencias sociales. Y cuando habla de todo esto, a raíz de lo del Kamishibai, es lo que yo, cuando empezamos el tema el lunes, yo le hablaba, siempre vemos en clase cuando llega el otoño que en la pizarra se pone el mural de otoño, un mural de otoño que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad del otoño del niño donde vive. Entonces, vamos a ver el otoño saliendo a la calle y viendo cómo están los árboles de otoño, porque las imágenes de los murales que hay en los colegios, en las clases sobre el otoño, quizá no tienen nada. Son las hojas que se ponen marrones y se marchitan, y yo he vivido en Murcia y no he vivido ese otoño. Ahora vivo en Asturias y sí es el otoño ese de las hojas que se ponen de distintos colores, marrones, y se caen y llueve mucho y el día está siempre gris, pero yo he vivido casi 3 años en Murcia y el otoño es fantástico. Bajan un poco las temperaturas, pero entonces... O lo del árbol. Que tú dices, ellos van a pintar un árbol, pero es que el árbol que nosotros estamos pintando es el que nos han pintado también. Exacto. Sí. Pensarlo. Tú dibujas un árbol y si reflexionas dices, no es que este árbol es el que a mí me han dibujado y yo he ido reproduciendo a lo largo de toda la vida. Y luego Exacto. yo lo reproduzco y los niños lo reproducen de mí. Exactamente. Por eso digo que ni nunca le vamos a dibujar un árbol a un niño o algún dibujo que el niño nos pida, pero no siempre vamos a usar ese recurso para que el niño copie, sino que tenemos que dejar que imaginen y maravillarnos con eso que ha hecho, ¿no? Demostrarle
que es un árbol fantástico, aunque nosotros no veamos el árbol que nosotros tenemos en nuestra imaginación, porque es lo que dice Rocío, nos han dibujado el árbol típico así, con el redondelito por arriba, y es el que siempre vamos dibujando y vamos pasando a todos los niños y todas las generaciones, y cuando hay que dibujar un árbol es eso, como la casita con la chimenea. Yo, ahora que vivo en Asturias, si me voy a un pueblo sí hay casita con chimenea, pero en Murcia he vivido y no hay ninguna casa con chimenea, todavía no la he entrado. Y siempre dibujamos a dos aguas, la puertita, la ventanita a un costado y la chimenea, con unas florcitas adelante. Eso es un estereotipo, no es creativo, porque el niño va copiando. Déjalo al niño que mire la casa y dibuje la casa como le salga, aunque tú cuando mires el dibujo tengas que imaginarte tú la casa. Pero es su casa, es la que él se imaginó, ¿no? Totalmente. Pues si no tenéis, muchas gracias, Rocío. A vosotras. Si no tenéis nada más que decir, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Y muchísimas gracias, Marcela. De nada, un placer, chicas. Y no sé si hay algún chico, porque estamos diciendo chicas. No, solo estamos chicas. Y Bueno. pues nada, pues nos vemos en el próximo webinar cuando podamos hacerlo. Espero que te recuperes prontito y a todas les mando un beso grande. Espero que les haya gustado la charla entre amigas, como quien dice, entre colegas, porque todas seremos colegas algún día, y que, bueno, se reflexionen. Yo solo de esto quiero que reflexionen un poquito, nada más. Muchísimas gracias, Marcela. De nada, un abrazo. Un abrazo. Cuidarse. Adiós. Adiós, muchas gracias, Marcela.